Bienvenidos a Páramo Deportivo. Soy José Navarro y hoy tendremos un episodio distinto. Sin invitados, sin entrevistas. Solo yo y una historia que marcó mi camino como atleta. Les voy a contar lo que significó atravesar una lesión reciente, cómo me obligó a detenerme cuando lo único que quería era seguir avanzando y cómo ese proceso terminó transformándome. Este episodio es importante porque las lesiones no son solo un paréntesis en el deporte. Son pruebas que nos confrontan con nuestros miedos, nuestra paciencia, nuestras ganas de levantarnos y sacan a relucir también nuestra terquedad muchas veces. Sé que muchos de ustedes también han pasado o pasarán por momentos así y lo que aprendí en esta experiencia quizás pueda acompañarlos cuando más lo necesiten. Hoy les comparto mi historia, esperando que encuentren en ella un reflejo y sobre todo una motivación. En el 2024, mientras corría suave una noche, el aire se sentía fresco, había un olor a tierra húmeda después de la lluvia. Todavía me acuerdo. En una mini cuestita, de pronto sentí una punzada en la zona lumbar derecha, como un hierro candente que se enterraba en mi cintura, hacia el costado. Me hizo detenerme en seco, en ese mismo instante. Fue como un rayo fulminante que atravesó la parte baja de mi cuerpo y que así como llegó desapareció, pero aún lo tengo bien grabado en la memoria. Esa punzada que sentí aquella noche, lo entendería mucho después, fue probablemente la primera señal de que algo pasaba con un músculo por ahí que no muchos conocemos, yo ciertamente no lo conocía, que se llama el psoas. En ese momento estaba en pleno bloque de entrenamiento para mi tercer medio maratón, que fue en Portugal. Semanas después, de hecho, justo antes de volar para allá, tuve un entrenamiento grupal con el equipo que terminó en una conversación con mi coach, Jaxel Coronado, en la que hablábamos de cómo liberar el piriforme, porque me había molestado durante ese entreno. Era un músculo pequeño y profundo, ubicado en la parte baja de la cadera, que a veces se tensa y pues incluso puede comprimir el nervio ciático. Genera molestias o dolores que bajan por la pierna. Esta teoría del piriforme fue solo una especulación mía, de lo que yo creía que estaba pasando cuando sentí el punzonazo que les cuento. Pero fue la primera vez que entendí la importancia de algo tan específico y cómo esas pequeñas piezas del cuerpo pueden marcar la diferencia en el bienestar de uno. Sin embargo, al día siguiente amanecí sin dolor, como si nada hubiera pasado, y entonces hice lo que muchos hacemos cuando algo incómodo aparece y desaparece. Lo barrí debajo de la alfombra, convencido de que no era nada serio y me olvidé. Poquito tiempo después llegó el esperado vuelo rumbo a Lisboa. El aire reciclado del avión, el zumbido constante de los motores y el asiento cada vez más duro me recordaban que mi cuerpo estaba incómodo. La zona lumbar ardía y no había postura que me diera alivio. Apenas aterrizamos, el reloj empezó a correr. Tenía solo 2 días para enfrentar ese medio maratón. El día antes de la carrera podía caminar, sí, pero con un dolor que se sentía en cada paso. Y llegó el día D. Ni siquiera pude ponerme mis propios zapatos esa mañana. Ese instante me golpeó como un espejo. Ver mis manos que no llegaban a los cordones, las lumbares no me dejaban agacharme. Ya haberme puesto la pantaloneta había sido una batalla en sí misma. Recuerdo bien que el cuarto de hotel olía a viejo y a nervios, y en medio de esa impotencia mi esposa Elisa me puso los zapatos y me dio algo que ese día valía más que cualquier calentamiento: calma y motivación. Sentía el dolor y la rigidez y ni por la cabeza se me pasaba que había ignorado todas las señales meses atrás y que estaba como estaba por algo provocado por mi propia omisión y, digámoslo así, negligencia con mi propio cuerpo. Aún así, seguí adelante. Recuerdo que llegué temprano a la zona de salida.
lo que me dio tiempo para un calentamiento largo y realmente un calentamiento desesperado en todo el esplendor de la palabra. Me dije, la meta es no caminar. Yo, en mi ignorancia en ese momento, veía el tener que caminar como sinónimo de haber bajado los brazos y haber perdido el reto. Como si, de nuevo, en mi ignorancia, 21K fueran un monstruo al que había que derrotar, en vez de una distancia que había que disfrutar. Y entonces, bueno, pasó algo increíble. Contra todo pronóstico, no solo corrí la carrera, sino que logré mi mejor marca personal en medio maratón, una marca que hoy, a finales de 2025, después de 3 medias maratones más, aún no he superado. Al día siguiente, con toda la tensión acumulada del viaje, el jet lag, el estrés, la carrera en sí, pues la zona lumbar estaba todavía sensible, pero en mi cabeza todo tenía una explicación lógica y racional. Habían sido los nervios, el estrés, la carga emocional, el cansancio, el vuelo, etc. Y como otras veces, la sensación se fue y yo seguí adelante sin volver a pensar en eso. Al regresar a Costa Rica, la carga de entrenamiento bajó, yo cumplía con mis entrenamientos y como la carga había bajado, los síntomas no afloraron de nuevo. Pasaron varias semanas sin molestias y entonces decidí meterme al gimnasio por recomendación de mi coach. Lo que no sabía en ese momento era que lo que más estaba dejando de lado era justo lo que más necesitaba, el trabajo de core. Sucedió que la última parte de mi rutina casi siempre quedaba sin hacer. ¿Por qué? Porque yo seguía al pie de la letra lo que decía el app de Training Peaks, 1 hora de fuerza, y si al minuto 59 aún no había llegado a la parte del core, simplemente me la saltaba. Al final, para mí lo importante era cumplir con la hora, tener el gráfico de pastel en verde ahí en la aplicación y sentir que estaba entre comillas al día, digamos. Y pues bueno, 1 hora de gym no es nada despreciable, ¿verdad? Aunque el core se quedara por fuera. Pero esa decisión tan simple y repetida era realmente un autoengaño, porque entrenar no se debería tratar de un icono en una app, ni un check en la pantalla del celular o la compu. Entrenar debería ser un compromiso real con uno mismo, con el bienestar de uno, con la convicción de que lo que uno hace es para que el cuerpo esté fuerte, sano, para disfrutar la vida. Bueno, 1 mes y medio después de volver de Portugal, en diciembre de 2024, tomé una decisión que marcaría un antes y un después. Me inscribí en mi primer maratón. Le avisé a mi coach con tiempo, porque sabía que esto no era cualquier cosa, y el gran día sería el 19 de octubre del 2025. Faltaba casi un año en ese momento en que me inscribí, pero la ilusión ya estaba instalada en mi cabeza desde ese mismo instante. Imaginarme en la salida de 42 kilómetros era suficiente para acelerar el corazón realmente. Con Jaxel empezamos a sacar cuentas. Dijimos, ok, si la meta es en octubre, vamos a preparar el cuerpo y la mente con bastante tiempito, y la estrategia fue clara. 4 meses de trabajo específico. El 19 de junio quedaba marcado como el día 1 del bloque de entrenamiento para maratón. Era como poner una bandera en el calendario y decir, de aquí en adelante empieza la cuenta regresiva. El entreno iba viento en popa, los fondos de los fines de semana salían bien, el gym 3 veces por semana, pero de nuevo sin core, porque no había tiempo, entre comillas. Los ejercicios de core, por alguna razón, estaban al final de la lista de mi rutina. La lista pasaba por el tren superior, luego tren inferior y terminaba en el core. Al final, la sección de core no cabía en los 60 minutos. Y como era 1 sola hora de fuerza lo que se me pedía, pues yo hacía lo que decía ahí, y si se quedaba por fuera, se quedaba por fuera. Bueno, llegó el 9 de agosto, estaba corriendo un fondo de 15 kilómetros con el equipo, a solo 1 semana y pico del gran fondo madre,
de 32 kilómetros que tenía planeado para el 17 de ese mismo mes, en un evento llamado el Desafío 20 Millas de Momentum. Este día, sin previo aviso, se manifestó un dolor que yo nunca había sentido antes. Empecé con una molestia punzante en la ingle derecha y era como si cada zancada tirara de un hilo muy tenso. Luego vino como una rigidez de cadera, dificultad para levantar bien mi pierna derecha y un dolor que se irradiaba hacia la parte baja de la espalda, incluso hasta el glúteo y el testículo derecho. Era como si el cuerpo mismo hubiera activado un freno de mano invisible. Llegué donde el coach Jaxel casi arrastrando los pasos en el WhatsApp. Logré terminar la distancia, sí, pero eso fue un acto más de terquedad que de fuerza. Y el lunes siguiente ya estaba sentado en el consultorio del urólogo, porque sabía que aquello no era algo que se pudiera barrer debajo de la alfombra una vez más. Ya estaba bueno de eso. Recuerdo que el consultorio era frío, estéril, con paredes blancas, inertes. El aire acondicionado olía a desinfectante y el silencio solo lo rompía el zumbido del aparato del aire. Yo estaba ahí acostado en la camilla, mirando al techo de estereofón cuadrado como si buscara respuestas escritas en él, y el médico, con voz calmada pero firme, me mostró la pantalla del ultrasonido y señaló la sombra que confirmaba el diagnóstico. Salí del consultorio con esa sensación ambigua a nivel testicular, que fue por lo que yo fui al urólogo, que era lo que más me preocupaba, ya que el dolor ahí era fuerte. Por ese lado todo estaba bien. Alivio. Pero por otro lado, el ultrasonido reveló lo que no quería escuchar y que en realidad ni sabía que existía: una tendinitis del psoas. El psoas, muchos no saben dónde está hasta que duele. Yo no sabía que existía. El psoas es un músculo profundo, escondido detrás de los abdominales y pegado a la columna lumbar. Nace en la parte baja de la espalda, pasa por la cadera, baja por las ingles y se conecta con el fémur. Es como un puente oculto que une la columna con las piernas. Y cada vez que damos un paso, ahí está el psoas trabajando en silencio. El psoas se lesiona por algo muy simple de entender, aunque no siempre lo notamos. Es un músculo que trabaja todo el día, cada vez que damos un paso, como les comento. Nos sentamos, cada vez que nos sentamos en una silla o subimos una grada, pero en muchos de nosotros, y me incluyo, pasa casi todo el día en tensión, acortado. ¿Por qué? Porque pasamos horas sentados, con las caderas dobladas, con el psoas acortado, como les digo, sin moverse. Luego, salimos a correr o a hacer cualquier ejercicio y le pedimos que haga justo lo contrario, que se estire, que impulse, que levante la pierna una y otra vez. Es como tener una liga tensa todo el día y luego estirarla al máximo sin aviso. En algún momento se sobrecarga, se irrita y se inflama. También influye cuando hay debilidad del core, debilidad en los glúteos y en la zona lumbar, porque entonces el psoas tiene que hacer el trabajo extra para estabilizar lo que otros músculos no están sosteniendo. Así que al final, no es solo un músculo que se lesionó, es un sistema completo que estaba pidiendo equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe, el cuerpo encuentra su forma de gritarlo. Algo vacilón del psoas es que no se puede tocar. No es como un bíceps o un tríceps o un ratón de la pierna. El psoas es un músculo oculto, muy interno, y el problema es que cuando se inflama no hay escapatoria. Duele al caminar, duele al subir escaleras, duele al meterse al carro. Es como si la cadera quedara atrapada con un candado invisible. Y la recuperación no es cosa de días. Hablamos de semanas, incluso meses, dependiendo del grado de la lesión y de la paciencia que tenga uno para dejarlo sanar. Ese día salí del consultorio con la sensación
de estar atrapado en una jaula invisible, como si mis propios movimientos se hubieran vuelto cadenas. Caminaba en mi casa con la mente enredada, queriendo correr y sabiendo que no podía, con esa desesperación amarga de que la puerta abierta me pide salir y no tener la llave. No era un dolor cualquiera, era la certeza de que al menos por un tiempo mi cuerpo me había despojado de la libertad de avanzar. Lo primero que me invadió fue la rabia. Empecé a buscar culpables, a rebobinar el cassette en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué salió mal? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿En qué fallé? Yo andaba buscando un culpable. En ese momento, yo creía casi ciegamente, ese lunes 11 de agosto, el día de la cita con el urólogo, que iba a estar listo para las 20 millas de Momentum el 17 de agosto. Ese fondo largo que iba a ser como un simulacro de maratón en la calle allá en Ámsterdam el 19 de octubre, en el maratón para el que me inscribí. Yo me aferraba a la idea de como quien no quiere soltar una cuerda que ya se está rompiendo. Pasé por las primeras etapas del duelo, esas que golpean más fuerte, la negación, la ira, la frustración, porque una lesión no solo duele en el cuerpo, te sacude la mente, te arrebata los planes y te deja frente a un espejo incómodo donde no siempre quieres mirarte. Por suerte, el seguro médico que me da el trabajo cubría las sesiones de terapia física y en un 2x3 me gasté las 10 sesiones que tenía sin necesidad de autorizarlas. Necesitaba otro bloque de 10 sesiones, pero para eso hacía falta la referencia de un ortopedista. Hice la cita y bueno, para ponerlo bonito salí con el pelo de punta de esa cita. El ortopedista me metió más miedo del que yo ya llevaba de por sí, que podía ser una fractura por estrés en la pelvis, que eso tomaba meses y meses en recuperarse, que el urólogo no había sido el médico adecuado para hacer el diagnóstico, que tenía que hacerme un ultrasonido especializado, que luego tenía que hacerme una resonancia, que él ya había visto casos así, que él ya había hecho 3 maratones y que mi lesión era una lesión muy común. Y bueno, para hacerles el cuento corto, salí de ahí con los pelos de punta, como les digo, con la sensación de que la cosa no era ni de cerca tan simple como yo había querido creer. Al final no me hice la resonancia. Mi fisioterapeuta también veía todas las señales de tendinitis del psoas y pues en realidad no me pareció necesario. Pero para ese momento ya lo importante no era el diagnóstico, sino lo que iba a hacer con él. Sobra decir que odié a ese doctor, odié la incertidumbre y momentáneamente, lo admito, odié también al running. ¿Cómo era posible, decía yo, que lo que hacía por salud me estuviera haciendo sentir así de mal? Ese día entendí que una lesión no solamente te golpea el cuerpo, sino que también te desarma las certezas, te cambia el mapa, te obliga a preguntarte cosas que nunca pensaste cuestionar. Y ahí me cayó el 5. La recuperación ya no iba a ser solo física, tenía que empezar a trabajar también la cabeza, porque de lo contrario, aunque el cuerpo sanara, yo iba a seguir roto por dentro. Con el nuevo set de 10 sesiones que me autorizaron, mi fisioterapeuta, Adriana, me hizo una evaluación exhaustiva. Rangos de movimiento, fuerza, estabilidad, de todo. Y de ahí salió una rutina que debía hacer yo de día por medio. Cada consulta empezaba igual. Ella me preguntaba cómo me había sentido, no solamente físicamente, sino también anímicamente. Porque para ese momento yo ya lo sabía. Se me había ido el tren. El evento de las 20 millas que iba a ser mi fondo madre para maratón ya había pasado. Ese no lo pude correr. Las semanas se iban en reposo, en citas médicas, en rayos X, en el ultrasonido, con mi fisio Adriana, estiramientos de yoga,
un poco de elíptica, bicicleta de aire en el gym y si acaso 5K una vez a la semana. Un día Jaxel me puso a correr para probar. Salí a correr 5K para ver cómo me sentía. El aire fresco de la mañana me devolvió la ilusión por un momento, pero al volver a la casa el dolor era malo y la desilusión era peor. Sentí que todo lo que había avanzado en la recuperación se había derrumbado en una sola salida. Ese mismo día en la noche tuve una reunión virtual con Jaxel y ahí, por medio de la compu, llegó la conversación que había evitado en mi cabeza durante semanas en este punto. Las palabras fueron claras y secas. Este 2025 no iba a ser el año de mi primera maratón. Me quedé en silencio, mirando la cámara sin realmente verla. Como si el mundo se me hubiera encogido en ese recuadro de la videollamada por WhatsApp. Asentí porque no había nada más que decir. Cuando cerré la reunión, lloré en silencio con el pecho hecho un puño, esa cosa que lo arruga a uno desde el esternón. Lloré con la impotencia de quien siente que el cuerpo le arrebató un sueño, con esa mezcla de rabia y tristeza y vacío que solo entiende quien ha tenido que soltar lo que más quería. Porque a veces, por más que el corazón insista, el cuerpo es el que dicta la última palabra. Y ese día me obligó a aceptar que mi maratón tendría que esperar. Mi esposa Lisa me sugirió que si ya no me iba a dar para el maratón, tal vez podría correr media maratón. Una búsqueda rápida en Google me dijo que se podía cambiar la inscripción y así lo hice, después de haber hablado con Jaxel y con mi fisio, por supuesto. Y pues bueno, medio maratón no es tan fácil, pero es menos tiempo, menos distancia, menos recuperación y menos irritación para el amigo Soas. Con una nueva meta, con un nuevo norte, busqué ayuda con mi psicóloga María José, con quien había llevado un proceso por otras razones que aquí no vienen al caso, pero ahora iba donde mi psicóloga a desahogarme, a entender cómo manejar lo que estaba viviendo, y fue ahí donde comprendí algo que me costaba aceptar. Cambiar el plan de una maratón a una media maratón no es un premio de consolación. Es solamente un cambio de planes. Una media maratón no es la mitad de nada. Es una prueba completa que exige tanto al cuerpo como a la mente y a la disciplina. Mi psicóloga me hizo ver que yo mismo estaba desvalorizando mi esfuerzo, tirando por la borda meses de entreno solo porque una lesión me había obligado a cambiar de ruta. Ella me ayudó a conectar entonces con algo que había leído entre citas. No todo lo que parece quieto está detenido. El progreso real a veces es silencioso, invisible. Se gesta sin que uno lo note. Entendí que este freno que me había puesto la vida no era una derrota, era parte de mi crecimiento. No estaba fallando, estaba transformándome. Como parte de mi proceso terapéutico descubrí el yoga. Antes lo veía como con cierto desdén, honestamente pensaba que no era para mí, que era muy suave, que se trataba solo de inhalar y exhalar y estirar suavecito. Pero lo que yo consideraba una pérdida de tiempo terminó siendo mi medicina. El yoga se volvió una de las herramientas que más me ayudó a empezar a salir adelante, pose a pose, respiración a respiración. También me compré un cuaderno y le puse de título Pensamientos. Una cosa curiosa es que en el supermercado donde lo compré no había la gran variedad de opciones para escoger un cuaderno con cierto dibujo o cierta tapa. Y el que terminé comprando dentro de los que había tiene al personaje Stitch diciendo "Nope". Y ya les voy a contar por qué la tapa del cuaderno es relevante. Al principio el cuadernillo fue como un vertedero. Páginas y páginas de enojo,
de reproches hacia el deporte, hacia el ejercicio, inclusive hacia mi propio cuerpo. Todo alimentado por algo que mi psicóloga María José detectó que en el fondo estaba operando en mí, pero yo no le tenía un nombre. Eso se llama un ego perfeccionista. Un ego perfeccionista que me tenía atrapado y dominado. En ese cuaderno quedaron todas esas palabras que necesitaba sacar. Y poco a poco lo que escribía empezó a cambiar de tono. Lo que antes era rabia y resentimiento se fue transformando en notas más tranquilas, más esperanzadoras, muy unido a mi avance en la recuperación y en mi estado de ánimo. Con la ayuda de mi esposa Elisa, de mis amigos, el coach, de la gente del equipo y con los días poniendo las barbas en remojo, esas páginas fueron tomando otro color, como les digo. Pasaron de gris oscuro, casi negro, a algo más claro, más sereno, con más paz y optimismo. En ese cuaderno quedaron todas esas palabras que necesitaba sacarme del pecho. La tapa del cuaderno que escogí decía nope, ¿verdad? No. Porque es un no a darle sin cuestionar. Es un no a hacer las cosas como autómata. Es un no a olvidar por qué empecé a hacer lo que hago. Y es un sí a mí mismo, a mi conciencia y a mi voz interior. Ese nope en ese cuaderno, que al principio me pareció un simple chiste en la tapa, terminó siendo un recordatorio de vida. Aprender a decir no cuando el cuerpo lo pide, no cuando la mente necesita pausa y sí a lo que realmente importa. Y hoy, a principios de octubre, mientras grabo este episodio del podcast, a 15 días del medio maratón de Ámsterdam, todavía no estoy al 100%. Hay días buenos, hay días malos, hay días en los que casi olvido que estoy lesionado. Y hay otros en los que siento en cada paso la lesión. He llorado un par de días difíciles y me he vuelto a alegrar en otros. Y entendí que en eso no hay nada de malo. Sigo en terapia, de las dos, terapia física y psicológica. Y en ese proceso me di cuenta de algo que no había querido aceptar. Uno a veces confunde su identidad con el deporte que practica, o con el trabajo que hace, o con el hobby. Yo me había confundido con José el corredor, ese que iba de la casa al trabajo y del trabajo al entreno como si todo lo demás fuera relleno. Pero en este tiempo me redescubrí. Hoy me reconozco como José Navarro, el que prioriza dormir y descansar, el que trabaja, José el que hace yoga, porque estoy por empezar en una academia de yoga. José el que retomó una de sus pasiones, el idioma italiano, que estudié hace años. José el esposo, el salchipapá, José el hijo, José el hermano, el compañero de equipo. Y ahora también, pues de ahí, José el que produce un podcast. Hoy ya no juego a Tetris con mi vida para encajar todo alrededor del entreno. Y soy el José que de ahora en adelante escuchará su cuerpo. Hoy entreno, sí, pero como parte de una vida completa, con todas las esferas que conforman un ser humano. Porque aprendí que correr no me define, solo me acompaña. Y entre todo lo que soy, también soy alguien que corre. Hoy entiendo que una lesión no es un castigo ni una sentencia. Es una pausa que te invita a mirar hacia adentro, a reconstruirte, a recordar que somos más que el deporte o el hobby que practicamos. Que correr o nadar o pedalear o levantar pesas no define quiénes somos, sino que es solo una de las tantas formas en que nos expresamos en la vida. Si estás lesionado o lesionada ahora mismo, quizás sientas rabia o frustración o miedo. Yo también pasé por ahí. Y quiero decirte algo, está bien llorar, está bien dudar, está bien sentir que todo se derrumba,
pero también está bien levantarse distinto, volver más sabio, más consciente, más humano. Porque la verdadera meta nunca ha sido cruzar una línea pintada en el suelo después de una cantidad X de kilómetros. La meta es aprender a disfrutar el camino, inclusive cuando éste se desvía. Y créeme, cuando vuelvas, porque vas a volver, no vas a ser el mismo. Vas a ser más fuerte y vas a valorar cada paso de otra manera. Yo sigo en el proceso con días buenos y días malos, pero ya no corro solo detrás de un sueño de 42 kilómetros. Corro acompañado de la certeza de que, pase lo que pase, soy mucho más que eso. Y vos también lo sos. Descubrí que no soy un corredor que vive, soy una persona que, entre tantas cosas, también corre. Bueno, antes de cerrar, quiero tomarme un momento para agradecer a Eli, mi esposa, por estar ahí en los momentos más duros con paciencia y amor. Ella, en mi desesperación y momento más oscuro, después de la videollamada con Jaxel, cuando dijimos, este año no va a ser, Eli me dijo que, bueno, si no podía yo correr la maratón o la media, ella me daba su espacio de el evento de 7.5K, que sería el 18 de octubre allá en Ámsterdam. Es el día antes de la maratón que yo iba a correr. A eso yo le llamo el poder del amor. Desprenderse de algo para dárselo a otro porque lo hace feliz. También le quiero agradecer a mis coaches, Jaxel, José y Jan, por su guía y por acompañarme en este camino, inclusive cuando me tocó frenar. A Adriana, mi fisioterapeuta, y a César, amigo y también fisio, por ayudarme a reconstruir paso a paso y su acompañamiento incondicional. A María José, mi psicóloga, por darme las herramientas para entender que este proceso iba más allá del cuerpo. Y a todos los compañeros del equipo, que nunca dejaron de estar pendientes y de enviarme sus mejores vibras. Gracias por escuchar y que este episodio te recuerde que las pausas también son parte de la carrera. Gracias de verdad, porque en esta historia nada lo he hecho solo. Esto fue Páramo Deportivo. Nos escuchamos en la próxima. Chao.